Damos gracias a Jesús nuestro Señor el día de hoy por ese precioso tiempo de adoración, de alabanza, donde su presencia, la presencia del Espíritu Santo estuvo con nosotros y nos pudimos gozar hasta llegar a ser consumidos, ¿verdad? En ese fuego, en esa dimensión que solamente el Señor puede llegar a darnos. Pero hoy nos toca entrar en la palabra. Nos toca a nosotros descubrir algo que ha sido un tema que he oído en algunos lugares últimamente y le pedí al Señor si era agradable el compartir acerca de estas cosas, y el Señor me mostró algunas cosas bien hermosas que vamos a ver a través de este tema. Dice: el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Y como subtítulo le he puesto los que predican y los que enseñan, ¿sí? Voy a concentrarme más en esta rama del obrero, el obrero que es el que predica y el que enseña. Aunque obrero delante del Señor es todo aquel que anda en el campo del Señor, que está haciendo su trabajo, el trabajo que ha sido encomendado. Puede ser cualquier tipo de llamado en las tres áreas que nosotros conocemos: el área sacerdotal, el área profética y el área ministerial. Amén. Estas tres áreas son complementarias una con otra, pero tiene bien marcado, bien definido algunas personas y el trabajo en algunas de ellas. Vamos a hablar un poco más en esta ocasión acerca de aquellos que predican y que enseñan la palabra. Amén. Entonces vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a buscar allí en Deuteronomio, y en el capítulo 25, versículo 4, y esto es algo que ustedes han oído muchísimas veces, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? No pondrás bozal al buey que trilla. Dos palabras que quizás no conoces, o quizás conoces y no estás muy familiarizado con ellas. La primera es bozal. ¿Qué es un bozal? Y es algo que se pone en los animales, y puede ser en un perro para que no muerda, o puede ser en un buey para que no coma. Y en esta ocasión es para un buey, un animal de granja, un animal que está puesto para el arado y también en este caso para trillar, lo cual nos lleva a nosotros a esa segunda palabra, que es trillar. Trillar es una palabra que va después de la cosecha. En lo que es el ciclo de la cosecha, todo comienza con preparar el terreno, sembrar la semilla, esperar las lluvias, quitar maleza, recoger el fruto, en este caso el grano, recogerlo en gavillas y llevarlo al lugar. No lo llevan, fíjense, a un granero, porque tú no llevas gavillas, o sea, espigas, a un granero, sino la espiga tiene dentro una semilla, y lo que queda se conoce como paja. Todo lo que no es semilla se considera paja. ¿Y para qué se usa la paja? Principalmente para dos cosas: una para que duerman los animales y otra para hacer fuego. No tiene otro uso, no se come, no es alimento. Pero la espiga tiene grano, y ese grano puede ser de trigo, cebada o algún otro cereal. Dice: esa es la semilla con la cual se lleva ya sea al mercado o al granero. Amén. Entonces, hemos conocido un poquito más de agricultura. Lo digo de esta manera porque hay ciertas palabras en la Escritura que nosotros no estamos muy familiarizados, porque no somos personas de campo, mayormente somos personas de ciudad. Aunque algunos que nos oyen, pues quizás son personas de campo y dicen: yo ya conocía eso. Pues sí, pero nosotros no. Así que ahora nosotros ya conocemos el bozal, conocemos lo que es trillar, y conocemos también todo este ciclo. Amén.
Ahora ya sabemos dónde está la paja. Cuando habla de paja ya sabemos que es lo que queda después de quitar la semilla. Para quitar la semilla se tiene que trillar las gavillas o las espigas. Y la forma de hacerlo es ponerlas en un campo elevado. Lo hacen mayormente en un lugar elevado donde sople el viento, si es posible. Este es el mejor lugar de hacerlo. Entonces es un lugar que ha sido librado de plantas y piedras y todo, sino es un lugar llano, en el cual se traen todas las gavillas y se desparrama y se hace más o menos como en un círculo. Entonces se traen los animales, ¿verdad?, que van a estar pisando y muchas veces arrastrando ya sea una madera que va a estar aplastando o una madera que le ponen piedras arriba, o hay muchas maneras. Fíjense bien que no es un molino, no vas a hacer harina. Si fueras a hacer harina, entonces llevas el grano, ¿verdad?, lo llevas al molino, y el molino con la piedra de molino hace harina. Pero no vamos a hacer harina, sino ¿qué vamos a hacer? Quitar la paja. Recuerden que en la Escritura dice, en el libro de Juan, hablando de Juan Bautista, dice que el Señor viene y con su trinche, dice, y separa la semilla de la paja. Y esto es la forma en que lo hacen. Una vez que ha sido aplastada todas las gavillas, entonces vienen los granjeros con trinches y avientan la paja y grano, lo avientan. Pero como la paja es muy liviana y el grano es más pesado, el grano cae, pero la paja es llevada por el viento. Se recoge más adelante para lo que ya les dije. Y el grano se recoge entonces para llevarlo. Este pasaje dice que mientras el buey esté haciendo este trabajo, y vamos a ver un poquito más adelante acerca de este trabajo, dice, no le vas a poner un bozal, déjalo que coma mientras lo hace. Y también vamos a ver el porqué. Amén. Así que este es el pasaje principal, no pondrás bozal al buey que trilla. Estamos hablando nosotros de que el obrero es digno de su salario, y vamos a concentrarnos nosotros en estas dos partes, ¿verdad? En aquellos que enseñan y aquellos que predican. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy. Nos gozamos en ti, nos gozamos tremendamente, Señor, en las cosas que tú tienes para nosotros el día de hoy. Quita todo impedimento, toda distracción, Señor, y que nuestro ser completo, espiritual, mi cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, estén atentos a la palabra. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y hermanos, nosotros les bendecimos a ustedes que nos oyen a través de este medio, una vez más, desde aquí, desde un lugarcito en el norte de Texas, en una ciudad que se llama Mesquite. Nosotros les bendecimos a todos ustedes con el amor del Señor. Sean prosperados, sean bendecidos, sean fructificados. Abracen el amor de nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, entonces nosotros vamos a descubrir algunas cosas, ¿sí? La primera que vamos a ver nosotros es la cosecha de almas. Y fíjense bien que siempre que hay alguna campaña, algún trabajo evangelístico, siempre va a haber una cosecha de almas. Y es preciosísimo, ¿verdad?, descubrir y ver esa multitud de almas que han sido salvadas para el Señor. Aquellos que por primera vez quizás han conocido las cosas de Dios, algunos que esa vez ha llegado la palabra a sus corazones y ha traído arrepentimiento y ha producido en ellos una restauración, una renovación de su espíritu. Han pasado de muerte a vida. Y vienen ahora y el evangelista o aquellos que han hecho esta campaña vienen con todas estas gavillas, ¿verdad? Todas esas espigas cargadas de grano.
en forma de gavillas y la reparten a las iglesias. Yo me acuerdo en cada una de las veces que llenas una tarjetita, ¿verdad? Sobre todo cuando es un evento muy, muy grande. Y se llenan una tarjetita y dice, estoy buscando una iglesia. Y entonces, todas esas tarjetas que dicen, estoy buscando una iglesia, las llevan y las reparten a las diferentes iglesias locales. Hay un gran gozo en la cosecha de almas. Sí, hay un gran gozo. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ahora, ¿qué hacemos con esta gran cosecha? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esta gran cosecha? Porque, hermanos, en realidad no es trabajo del evangelista el trabajar con esa cosecha. Él ha hecho su parte. Hay muchas cosas y etapas y trabajos en la obra de Dios. De tal manera que unos no van a hacer la obra de otros, aunque tú puedes hacer todo si Dios te da luz para hacerlo, pero el Señor nos ha puesto gracia y ha puesto su unción en algunos que van a llevar la palabra. Dice, como lo estuvimos viendo hace algunas semanas, dice, el evangelista lleva con gozo las buenas nuevas del evangelio. No hay quien lo detenga, es como una locomotora que lleva una carga tremenda atrás de él, arrastrándola y llevándola a todos aquellos que con gusto vienen a tomar de ella. Pero una vez que han recibido, ¿qué sucede con esa gran cosecha? ¿Qué hacer con esta gran cosecha? Como les digo yo, la cosecha se junta en gavillas y esto es grupos de personas que van allí a ser repartidas a las diferentes iglesias locales. Fíjate bien que si estas gavillas no se trillan, se pierde la cosecha. No se puede almacenar, como yo les dije, gavillas o espigas. No se puede, porque la espiga, o sea, la paja va a coger humedad y va a podrir el grano. No se puede, se tiene que separar la semilla de la paja. El grano tiene que ser separado de la paja. La paja ya cumplió su propósito, que fue llevar alimento y nutrición y agua desde la tierra hasta lo que es la parte que es el grano. Y ha sido cargado el grano. Y si estás hablando de trigo, ya las espigas ya están dobladas, ¿verdad? Por la cantidad de grano que tienen. Pero hay que quitarla. Tú no vas al campo y te pones a sacar semilla o grano de las espigas, sino que coges la hoz y cortas toda la planta y esa espiga la llevas a trillar. Entonces, ¿qué se hace con esto, hermano? Es importante que haya un trabajo secundario, o sea, un trabajo que continúe. No es solamente ganar almas. Es importante ahora que se haga algo con esas almas. Amén. ¿Qué es trillar? Como ya les dije, es poner las espigas en este terreno. Pero la manera de hacerlo, y es ahí a donde nosotros vamos a ver al buey, es más bien un trabajo circular. Es guiado, mayormente ponen a un muchacho, a un niño, pero puede ser cualquier persona. Y va guiando al buey. El buey no toma ruta, sino que es dirigido. Y es un trabajo monótono. Pum, pum, pum. ¿Verdad? Es ir arrastrando. Mientras él va caminando, él va aplastando con sus patas, pero también va rompiendo con el aparato que le ponen atrás. Ya les dije, sea una tabla o una piedra, o una tabla con piedras, o de diferentes maneras. ¿Sí? Ahora ya en el tiempo moderno ya no se hace así, pero fíjense que esto todavía se continúa haciendo en muchos lugares allá en Arabia, en todas esas regiones, Palestina, todos esos lugares, todavía se acostumbra a trillar de esta manera. De hecho, hasta hace unos años, y posiblemente todavía continúa, en muchas regiones en España todavía se hace de esta manera, se trabaja de esta forma. México y otros lugares, sobre todo, ¿saben qué? En Argentina, en las Pampas,
todo esto, no todos tienen a tractores y aparatos modernos, todavía practican este trillar de esta misma forma. Es algo que ha sido por miles y miles de años. Amén. Pero el trabajo del buey que trilla, si ustedes pueden ver aquí en pantalla, es circular, es algo y es monótono, pero es pausado. El buey nunca se voltea y dice, ya me cansé. Y la razón por la cual nosotros leímos este pasaje, no pondrás bozal al buey que trilla, es porque uno tiene que estar fuera de su mente para no dejar comer a aquel que está haciendo un trabajo. Y esta es la razón. Mientras esté haciendo el trabajo, va perdiendo su fuerza. Y es necesario que la recupere. Entonces, en vez de llevarlo a un lugar a que coma, mientras está ahí, ese es alimento para ellos. No dejes, entonces lo que dice el pasaje, no le pongas un bozal. Déjalo que coma mientras hace su trabajo. Fíjense bien que aquí el Señor está comparando a estos siervos con bueyes. Nosotros conocemos el buey, si tú conoces un poco acerca de estos animales, el buey no es otra cosa que un toro maduro, un toro viejo. No viejo, sino un toro que ha dejado ya ha encaminado su fuerza a servir. Un toro, cuando es joven, tiene solamente una preocupación tiene dos preocupaciones, comer, pero la preocupación principal es aparearse y mostrar su fuerza. Entonces, no se pueden aparear si no demuestran su fuerza, por lo tanto se basa en peleas entre ellos mismos, hay las peleas de machos. Pero si tú quieres llevar a un toro a servir, tú tienes que ponerlo en una yunta con un buey. Y en la Escritura el Señor dice, yo soy ese que te va a enseñar a ser bueno en la obra. Tomad mi yugo y mi carga, que es ligera. El Señor mismo se pone a sí mismo como ese buey que va a enseñarnos a nosotros a encaminar nuestra fuerza al servicio. No pierde su fuerza. Fíjate que un buey, un toro mayor, no pierde su fuerza, sigue teniendo esa fuerza. Pero ahora la fuerza ya no la encamina en buscar lo que quiere, sino en servicio. Y eso es de lo que se trata. El Señor compara a este trabajo como el trabajo de un buey. Y ahora fíjense bien, un buey es una persona que tiene una fuerza increíble, pero también tiene conocimiento y sabiduría. Está lleno de conocimiento y de sabiduría y sabe cómo utilizar la fuerza. Un toro no, un toro sabe que tiene fuerza, pero no sabe cómo encaminarla. Y muchas veces puede herir o matar a las personas que están a su cuidado. Amén. Entonces, vuelta y vuelta, hora tras hora, con muy cortos descansos, y así es el trabajo de los que enseñan y de los que predican. No estoy hablando de los salvadores de almas, hermano, sino estoy hablando de aquellos que tienen un trabajo. Fíjate que muchas personas desean mucho el ser vistos. Quieren los cargos o los títulos de luces, pero lo que es el trabajo, que es necesario, que es muchas veces repetitivo, que es de lágrimas y sí hay gozo, pero hay también esto, que es ir y trabajar con el rebaño, ir y trabajar, verlos crecer. Y si hay algunos rebeldes, pues meter un poco de disciplina y trabajar juntos con ellos, y ya les sanas la patita porque la metieron donde no deben, ¿verdad? Y ya les llevas a aguas de reposo porque las otras aguas están muy, muy rápidas, y ya ese trabajo
Dice, es arduo, pero también requiere una recompensa. Vamos al libro de 2 Timoteo. El apóstol Pablo, hablando a su queridísimo siervo, su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, vamos a leer el versículo 6. No vamos a entrar en muchos pasajes el día de hoy, vamos solamente a ver algunos de ellos, porque yo quiero que nosotros entendamos algunas cosas. Dice, el labrador, vamos a hablar acerca de este labrador o de esta persona que trabaja. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir la parte de los frutos. ¿Sí? ¿A qué se refiere este pasaje? Bien, para entender esto nosotros tenemos que ver primeramente qué es un salario. ¿Qué es un salario? ¿Qué es un salario? Dice, es la remuneración por los servicios otorgados. Si tú lo quieres ver plenamente, de una manera bien sencilla, es la remuneración por los servicios otorgados, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta remuneración? Esta remuneración consiste, bueno, si estás en el mundo, va a constituir casi exclusivamente en una remuneración monetaria y prestaciones, ¿sí? Más nada. Pero en la Escritura, o vaya, en las cosas del Dios, este salario viene en una remuneración monetaria, una remuneración en reconocimiento, en participación. No me estoy refiriendo a participación de él, sino de las personas con las que trabaja, ¿sí? Fidelidad y sobre todo oración. Una persona que está dedicada a la enseñanza y a la predicación, es necesario que se le remunere especialmente en oración. Es más importante para un siervo de Dios que el pueblo esté orando por él. ¿Y para qué está orando por él? Está orando por él para que no caigan en tentación, para ser librados de problemas o de circunstancias o del enemigo, y para alcanzar el propósito para lo cual él ha sido encomendado a ese trabajo. Amén. Ahora, ¿es necesario la remuneración económica? Sí es necesaria la remuneración económica, porque eso es como debe de ser. Más sin embargo, si nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a ver, por ejemplo, los sacerdotes no tenían una remuneración económica. No se les daba una paga económica, pero se les daba habitación, se les daba comida. ¿Y de dónde salía la comida? Pues del asado que hacían. Cuando la gente traía sus animales para sacrificio, estos animales se ponían en el asador o en el altar del holocausto, se ponían allí y se le daban al que lo trajo, ¿sí? A la persona que lo traía se le daba eso, pero el sacerdote, el levita, tomaba una parte de ello. Esa era su paga. De ahí comían. Si llevaban harinas o llevaban semillas o algún otro fruto para ofrenda mecida, entonces eso era regresado a la persona y ellos tomaban una parte. La única cosa que se menciona es cuando habla acerca de ofrendas voluntarias que se quedaban en el templo para el servicio y función de todo el templo, o también en algunas ocasiones cuando se traían las primicias. Cuando se traían las primicias, lo que se hacía era, y vamos a entender un poquito acerca de esto, porque muchas personas no entienden qué es el diezmo. El diezmo y lo que es las ofrendas que son como primicias, son para que tú mismo disfrutes con tus hermanos en el lugar que Dios designó. Entonces tú vas a traer, digamos, tú traes tu diezmo, tus primicias,
Y no es para que se haga, es para que tú disfrutes. Por eso, hermano, ustedes estando en este lugar, ustedes tienen aire acondicionado, tienen un buen asiento, no están en cualquier lugar, están cómodos, están recibiendo una palabra que se ha trabajado, están recibiendo el fruto o la participación de lo que ustedes han entregado. Y no solamente estoy hablando de dinero, sino estoy hablando también de participación, de estas cosas que mencionamos aquí, que es reconocimiento, participación, fidelidad y oración. Amén. Entonces, lo que ustedes traen es para que ustedes lo disfruten. Por eso las iglesias son non-profit. O esa es la función. Aunque yo sé que hay abusos, yo sé que hay quienes han abusado de estas cosas y ya han hecho, lo han hecho para beneficio propio, pero hermanos, si tú lo enumeras, yo te quiero mencionar, hermano, que hay multitud, una gran mayoría, hermanos, que están fuera de esta categoría de abuso. La mayoría son personas que han entregado, han dado su vida al servicio de la congregación a la cual sirven. Han entregado su tiempo, han dado más allá. Fíjate bien, que una persona que labora por 8 horas y después se va a casa. Un siervo de Dios labora mucho más horas, muchas veces 24. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque muchas veces dicen, no, pues es que alguna parte la estás durmiendo. Bueno, Dios te despierta en medio del sueño para orar o para interceder o para darte algo. Tú tienes que estar en el trabajo del Señor todo el tiempo. Por eso dice, el siervo que trabaja. Yo entiendo, yo lo sé, yo lo digo de una buena vez, que sí, hay siervos de Dios que no sé por qué se llaman siervos, porque no trabajan o siempre están en queja. Decía un pastor ahora en esta semana, decía que si tú tienes algún siervo que siempre está quejándose, que siempre dice que no se le da lo suficiente, dice, mejor despídelo, deja que busque otra cosa, porque eso no sirve para la cosa de Dios. Un siervo debe de estar siempre buscando. Dice Jesús, cuando Él envió a sus discípulos, les dijo, no lleven ni capa, ni alforja, ni alimento, sino que donde ustedes van, lo que les den, de eso coman. Y donde les den a dormir, ahí se acuestan. Dice, porque el siervo es digno de su salario. Pero es el que trabaja. Es el que trabaja, no los aviadores. ¿Ustedes saben quiénes son los aviadores? ¿Sí? Bueno, son personas que no trabajan, pero llegan a recoger el cheque. ¿Sí? Hay muchos lugares, desafortunadamente, algunos de nuestros países hispanos tienen mucho esto, ¿verdad? Que tienen sus aviadores. Personas que conocen, tienen hueso, o sea, tienen alguien que conocen más arriba, o ya sea en el sindicato o en la empresa, y simple y sencillamente llegan y no se aparecen más que en el día de pago. En los demás días siempre tienen alguna excusa. Dice, pero el día de pago ahí están y reciben su cheque, ¿verdad? Entonces son aviadores por eso, porque nada más llegan y se van. Bien. Considerados dignos de doble honor, dice el apóstol Pablo, siguiendo, pero ahora en 1 Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer dos versículos aquí. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Y dice de esta manera, dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Sí? Los ancianos que gobiernen bien o que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en ¿qué? En predicación y enseñanza. ¿Sí? Mayormente o principalmente los que trabajan en predicación y enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey
cuando trilla. Y también dice, el obrero es digno de su salario. ¿Quiénes son los ancianos? Dice yo. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son personas que no solamente conocen, sino que saben enseñar. Fíjate bien que un anciano, y aquí dice ancianos que gobiernan bien, y cuando dice gobiernan bien, dice primeramente su casa. Su casa está bien gobernada, ¿sí? O sea que tienen dedicación a la oración, tienen dedicación a la lectura, tienen dedicación a las cosas de Dios. Su casa, me decía mi esposa ayer que estábamos platicando y ella estuvo platicando con mi hija mayor, que ya está casada. Dice, mami, fíjate que ahora que soy mamá y ya mi hijo va a ir a la escuela, dice, ahora me doy cuenta de tantas y tantas cosas que ustedes nos enseñaron, pero que no habían venido a cuenta hasta ahora que soy mamá. Dice, es increíble todo el tiempo que ustedes dedicaron a nuestra enseñanza, todos los sacrificios que ustedes hicieron para que nosotros fuéramos mujeres buscadoras de Dios. Nos inculcaron el amor, en la búsqueda de Dios. Dice, y ahora que mi hijo se goza en la iglesia y en la participación de las cositas de escuela de niños, dice, ahora yo me doy cuenta de todo el esfuerzo que ustedes hicieron. Un anciano es aquel que no nada más conoce, pero sabe enseñar. Que tiene ese don. Y enseñar, hermanos, enseñar en amor. ¿Sí? Enseñar en amor quiere decir que tú expliques la misma cosa una y otra vez y quizás en varias maneras, hasta que la persona se le quite su cara de interrogación. ¿Han visto a las personas con cara de signo de interrogación? Así que, ¿verdad? Y cuando dice, ¿entendiste? No. ¿Sabes que algunas culturas decir no es una ofensa? Entonces no te dicen que no. Dice, ¿entendiste? Pero por dentro dice, no. Ni papa. No entendí naranjas chinas. ¿Verdad? Nada. Cuando yo estaba en la universidad, nos juntábamos, teníamos un grupo de estudio, mis compañeros y yo, en la parte de atrás de la casa había un cuartito de almacén. Y en ese cuartito de almacén mi padre me permitió acomodarlo, acomodar las cosas guardadas, más bien aventadas, pero guardadas allí, bueno. Acomodarlas de tal manera que quedara un espacio donde pudimos poner un pizarrón. No uno de esos blancos con marcadores de colores, sino un pizarrón verde o gris, creo que era verde, y con gis. Yo sé que los muchachos del día de hoy ya no saben, no conocen mucho de esto, pero todavía se usaba en ese tiempo el gis y el borrador. Entonces, ahí nos poníamos a estudiar y como era fácil para mí muchas veces la matemática, la álgebra y todas esas cosas de ciencia, venían mis compañeros y me decían, tú puedes explicarnos lo que el maestro explicó, pero que no entendimos. Y entonces yo primeramente lo explicaba como lo explicaba el maestro. Y todavía tenía su cara de interrogación, entonces tenía que buscar otra manera para que ellos entendieran. A veces buscaba hasta 5 formas diferentes de enseñar la misma cosa, hasta que decían, no sé si han visto a las personas con signo de interrogación, pero cuando entienden, como que hay un foco, ¿verdad?, en ellos y ahora entendí. Es como dice, ya me cayó el 20, ¿verdad? Dice, ya le entendí. Si está bien, papita, está fácil. Pues sí, después de que te enseña. Bueno, un anciano en las cosas de Dios es aquel que no solamente conoce, pero sabe enseñar.
lo que conoce. Tiene el don de enseñar. Y muchas veces, hermano, hay personas que no les entra. Dicen, tienen coco de teflón, todo les resbala. Nada penetra. Pero sabes que aún el teflón puede ser penetrado si eres persistente y si conoces los secretos de la enseñanza. Pero no hay mucha gloria, no hay mucha luz, no hay como dicen, letreros con foquitos que anuncian, hoy va a predicar el pastor que siempre predica. ¿Verdad que no? No. Pero si viene alguien importante, lo ponemos nosotros en póster, los ponemos afuera, lo anunciamos, quizás en televisión o en radio. Viene fulano de tal a predicar. ¡Wow! Pero si es el pastor de todos los domingos, no hay luces, no hay show, no hay anuncio en la radio. Y el gozo es el mismo. Un pastor local se va a gozar igual, aunque no tenga luces. Yo le digo a mi cuñado cuando me invita a compartir para allá, le digo, no digas, que sea sorpresa, que cuando lleguemos ahí se gocen porque ahí está el hermano Jorge. Ese gozo, dice, no pongas, por tanto, bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su trabajo. Hermanos, de Dios es todo, ¿sí? De Dios es todo. ¿Qué es todo? Cuando me refiero a todo es los campos de trigo, los sembradores, los que cosechan, los que trillan, los que almacenan, los que reparten. Todo es de Dios. Pero no todos tienen que hacer el mismo trabajo. Fíjate bien. Los campos de trigo, dice el Señor Jesucristo, la mies es mucha, pero hay pocos quien la trabajen. Hay pocos obreros que vayan a recoger esa mies, porque hay mucha mies. Ahora bien, nosotros conocemos lo que llamamos los 5 ministerios, que en realidad no son 5 ministerios, sino es el ministerio de Jesús repartido en 5 diferentes formas. Pero para no ir muy en detalle, los 5 ministerios. Entonces conocemos nosotros pastores, apóstoles, profetas, maestros y pastores, ¿sí? Estos son los evangelistas, estos son los 5 ministerios. Ahora fíjate bien, los sembradores y los que cosechan tienen que ver con apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Sí? Estas partes que son los sembradores y los que cosechan, tiene que ver con aquellos que siembran iglesias, que son los apóstoles, aquellos que traen la palabra profética, que son los que envían, los que hablan de las cosas que van a acontecer y que muchas veces traen arrepentimiento, como lo hizo Jonás en Nínive, y los que llevan la palabra del gozo de las buenas nuevas, que son los evangelistas. No quiere decir que los pastores y maestros no hagan esa labor evangelística, pero su trabajo no es primario en estas cosas, sino su trabajo primario es en trillar y almacenar. Y hay una más que es a llevar al mercado, que lo vamos a ver en un momento más. Entonces, los campos de trigo son todas aquellas personas que ya están listas para ser cosechadas. Hubo quien las sembró, dice Pablo. Hay alguien que sembró, hay alguien que regó, pero de Dios es todas las cosas. Amén. Así que ya no es Apolos y ya no es Pablo, sino es Cristo. Amén. Entonces, los que siembran y los que cosechan, ya conocemos bien todo esto, pero los que predican y los que enseñan tienen que ver con los que trillan y almacenan. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo es de Dios. Y no es más un apóstol que un pastor, y no es más un evangelista que un maestro o un profeta, sino es el Señor que se mueve en todo. Ahora, el problema está cuando hay pastores que hacen obra de profeta, principalmente, o cuando hay una mezcla. No, hermano, tú tienes una unción y la unción es Cristo. Pero Dios te ha dado a ti, como lo puso en el tabernáculo, si ustedes recuerdan, la obra del tabernáculo,
dio unción a algunos para ser tejedores, a otros para trabajar el oro y la plata, a otros para hacer los aceites aromáticos y el incienso. Y no estaban peleando por quién hacía una cosa o la otra, sino de acuerdo a la unción que Dios les dio. Pero decía un pastor hace años, dice, he visto en mi experiencia pastores manejando camiones para recoger gente y he visto choferes predicando. Se las dejo a ustedes. Vamos a hablar un poquito del mercado y los graneros. Estamos hablando de que el obrero es digno de su salario, hermano, porque realmente yo les digo, hermano, hay gran gozo. Un evangelista cuando ha recogido muchas almas, él ve ese fruto y dice, wow, para ti la gloria, porque no he hecho nada, sino lo que se me envió a hacer. Pero un pastor y un maestro, cuando ven crecer uno de la congregación que ha pasado y ha crecido espiritualmente, hermano, es un gozo semejante a la graduación de un niño de primaria o de un universitario en la universidad. Los padres no fueron a la universidad, sino el hijo fue a la universidad, la hija fue a la universidad. Y cuando coge esa cosa y pasa como se llame, de un lado al otro, entonces hay un orgullo que dice, wow, ese es mi hijo. Esa que está allá es mi hija. ¿Verdad? Hay un gran gozo en eso. Bien, vamos a 1 Corintios. Lo voy a leer antes de explicar. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9. Corintios 9. Primera de Corintios 9. Vamos a leer del 7 al 11, pero me voy a detener en el 10. Dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado en sus propias expensas? O sea, ¿quién ha ido a la guerra y financiado él mismo todo lo que él tiene que hacer? Y el armamento, el fusil, la cantimplora, el casco, las botas y el jeep en donde va a ir, o el tanque, lo que sea. No, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo no había tanques, había carruajes, o lanzas y escudos. Repito, dice Pablo, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Sigue preguntando. Ustedes saben que Pablo es bien preguntón, ¿verdad? Bien, pero él responde sus preguntas. Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Sigue preguntando, versículo 8, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso es la preocupación de Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y la respuesta es sí. Se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Vamos a parar ahí un momento. ¿Ok? Entonces dice, el que ara debe de hacerlo con esperanza. ¿Esperanza de qué? Pues de tener una cosecha. ¿Sí? Vamos a hablar de nuevo de los evangelistas. Cuando hablo de evangelistas, me refiero a evangelistas, a profetas y apóstoles. Me refiero al grupo que va a llevar la palabra. Dice, cuando tú no lo haces con a ver qué pasa, sino con la esperanza de que todo lo que siembres va a producir al 30, al 60 o al 100 por uno. Cuando tú llevas la palabra a alguien más, tú no la llevas con la esperanza de a ver qué pasa o a ver si recibe, sino, Señor, bendice lo que se ha dado
y que llegue a producir el fruto para lo cual se ha entregado. Entonces el que ara, dice, lo hace con esperanza. ¿Esperanza de qué? De recibir una cosecha. Pero el que trilla, dice, también lo debe de hacer, como dice aquí, lo debe de hacer, acá estoy, con la esperanza de recibir de la cosecha. ¿Sí? Con la esperanza de recibir de esa cosecha. ¿Qué va a recibir? Del mismo grano. ¿Sí? Hay dos cosas que suceden aquí, y es el mercado y los graneros. El mercado y los graneros. Todo pastor, o sea, bueno, vamos a ponerlo correctamente. Todo anciano, ¿sí? Los ancianos son los que están en las iglesias locales. Todo anciano puede ser maestro o pastor. Todo anciano debe de conocer el mercado. Pablo mismo dice, es bueno que todos tengan un oficio. Es bueno que todos conozcan algún oficio. Cuando se refiere a oficio no se refiere a dar escuela dominical no, hermano, se refiere a hacer alguna cosa que es de trabajo como un oficio. Jesús fue carpintero, como lo sabemos. Pablo hizo tiendas de campaña, o tiendas, no dice de campaña, dice tiendas, ¿verdad? De pelo de cabra, si lo quieres, de cachemir, ¿verdad? O de camello. Y así vemos nosotros que todos tuvieron algún oficio, como los apóstoles, la mayoría de ellos, bueno, no la mayoría, pero gran número de ellos eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos y así todos tenían un oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos conocen el mercado. ¿Por qué es importante conocer el mercado? ¿Cómo tú vas a enseñar a alguien finanzas si tú no sabes nada de finanzas? ¿Cómo le vas a decir que deben de llevar correctamente su hogar si tú no tienes ni un tipo de conocimiento de las cosas que tienen que ver con el mercado? Ahora bien, donde nosotros vivimos no existe el trueque, o es muy poco el trueque. Pero en muchos lugares, sobre todo fuera de las ciudades, el trueque es algo de vida común, aún en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el que tiene gallinas va con el que tiene vacas y le dice, una docena de huevos por 1 litro de leche. No le dice, te vendo mis huevos a 20 centavos cada uno y tú me vendes tu leche a tanto por el litro. Sino dice, ¿qué? Ahí te van 1 o 2 docenas de huevos y dame 1 litro o 2 de leche. ¿Sí? Y así vas después con tu oveja y vas al panadero y le dice, aquí está una oveja por 1 semana de pan. Y al plomero se le paga con gallinas. Esa es la vida, hermano, esa es la vida simple que a mí me encanta, ¿sí? Pero ahora nosotros manejamos el sistema monetario. Y uno como pastor, uno como anciano, debe de conocer las cosas del mercado. ¿Por qué, hermano? Porque vas a saber ofrecer tu semilla. Un anciano que reciba diezmos y ofrendas, si no es un buen administrador, hermano, como decía también otro pastor en la radio, dice, las iglesias iban de picada. Dice, no tenían ni para pagar la luz. Y no es porque los pastores tuvieran una casa y un Mercedes, no. Iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir. No, me río yo por dentro. Hermano, es porque quizás dieron una gran parte para misiones, pero porque era bueno dar para misiones. Pero si no eres un buen administrador, no va a haber luz. Y si no hay luz, hermano, ¿sabes qué sucede? No hay aire acondicionado.
Es importante que seas un buen administrador, pero también tienes que saber guardar. Debes de conocer los tiempos y las sazones. Debes de saber que hay tiempos de escasez. Debes de saber que hay tiempos de invierno. Y guardar para esos meses de invierno. Espiritualmente estoy hablando. Sabe cuándo y cuánto guardar. Fíjate que no es una fórmula matemática, sino tiene que ver con conocimiento y sabiduría. Ahora, un evangelista, aunque pertenece a una iglesia local, no anda preocupado por estas cosas, porque no le incumben. Pero un anciano que está metido todo el tiempo en las cosas de la congregación, sí le incumbe. Y decía de nuevo también este pastor que estaba compartiendo, dice que en una ocasión él se le encomendó una iglesia que tuvo que levantar en el asunto financiero, y dice, se me ocurrió como algo muy sencillo, pues donar mi salario de un mes y no rompí el cheque o hice void del cheque y ya. Dice, lo llamaron de la sociedad y lo pusieron en siéntate allí. Y ya cuando te dicen siéntate allí, cuidado, ¿ok? Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿cómo que estoy haciendo? Dice, ¿por qué quitaste tu salario de un mes? Dice, bueno, porque era necesario. Dice, no lo hagas. No lo hagas, porque esto va a traer va a traer maldición. Porque todo el que trabaja debe de recibir. Hay voluntarios. Los voluntarios no se les puede dar una remuneración económica. ¿Pero qué se les da? Reconocimiento, se les da atención y se les permite, si estás en una iglesia, se les permite algunos regalos significativos. Pero mayormente es reconocimiento, oración, cuidado y todas las demás cosas. Pero si es un obrero que está trabajando en la nómina, no puede dejar de recibir, porque entonces no solamente entra en problemas con el gobierno, pero también puede traer maldición, porque Dios se ocupa de todas las cosas. Y si Dios ha determinado que alguien tenga un salario, el Señor se quiebra las cosas, pero todos van a recibir lo que necesitan. ¿Sí? Lo digo esto, hermanos, porque hay algunas personas que solamente piensan que todos los pastores son ricos y tienen mansiones y un yate en Miami. Y yo les digo, hermano, es muy poco, es realmente muy, muy, muy pequeño ese grupo de esos ministros. Y si lo llegan a tener, hermano, quizás no es por lo que tú piensas, quizás fue algún regalo y no nos vamos a meter con ellos. Yo les quiero hablar de aquellos que trabajan. Estamos hablando de los obreros que trabajan. Estamos hablando de aquellos que vienen y hacen su labor y necesitan recibir su parte. Y esta parte, hermanos, como yo les dije, no nada más es en reconocimiento financiero, pero también en oración, principalmente, reconocimiento, participación y todas estas cosas. Si no lo hay, hermano, es un robo. ¿Sí? Es un robo. Estás robándole al Señor. Si tú no oras por tus líderes, tú estás robándole al Señor. Si tú no participas en las cosas que hay, entiendo que puede haber tiempos en los cuales no te sea posible participar, pero mayormente si tú tienes esa disposición, hazlo. Reconóceles, ora con ellos. Como decía mi cuñado, dice, ya de perdis un cafecito, un pancito con pancito. Dice, alguna cosa, algún reconocimiento. Bien. Versículo 11, vamos a leer el versículo 11 porque quiero leer los últimos dos pasajes. Dice, si en vosotros
sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros se coseche lo material? Es una pregunta también. Si se siembra lo espiritual, ¿habrá alguna vergüenza en recibir lo material? La verdad es que no. ¿Sí? Los jornaleros trabajan, como les dije, trabajan 8 horas, pero los siervos de Dios siempre trabajan 24. ¿Tú quieres hacer una buena inversión? ¿Sabes que hay inversión en la bolsa, en la cuenta de savings? Siempre hay algún tipo de inversión. Tú inviertes para recibir algo más. Bueno, si tú inviertes en la cosa de Dios, inviertes en los siervos de Dios, tú vas a recibir grandes cosas. Voy a leer 2 pasajes. El primero está en Proverbios 3, 9 y 10. Vamos a terminar ya con estos 2 pasajes. Proverbios capítulo 3. Proverbios habla mucho de la sabiduría. Capítulo 3, voy a leer 9 y 10. Y estos pasajes ustedes los conocen, los han leído anteriormente. 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí está la recompensa, dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán con mosto. ¿Tú quieres realmente ser próspero? Tú tienes que honrar al Señor. Honra al Señor con tus primicias. Honra al Señor con tus primicias de todo lo que hagas. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares se llenarán de mosto. Y en el libro de Malaquías, profeta Malaquías, nosotros vamos a leer justo antes del el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, y aquí es donde él habla de que no le robes al Señor. Pero en el versículo 10, 3:10 dice: traer todo el diezmo al alfolí. Al alfolí es el lugar designado por Dios donde debes de traer el dinero, o tus frutos. En este caso está hablando de frutos o tus bienes. Dice: traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponerme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. No lo digo, hermanos, porque hay escasez, sino lo digo porque ustedes tienen que hacer una buena inversión. Y si ustedes quieren hacer una buena inversión, háganlo de esta manera. Traigan al Señor. Y no lo digo por ustedes, sino también por otros que han preguntado esto. Y quizás por algunos de ustedes que nos oyen a través de este medio. Confía en el Señor y serás prosperado. No dejes de entregar al Señor una muestra de que tú confías en Él. Y dice: ponme a prueba, dice el Señor, y verás si no abriré las ventanas de los cielos y tendrás hasta que sobreabunde. Honra al siervo del Señor, honralo. No estoy hablando por mí, hermanos. Yo sé que ustedes son fieles, pero honra siempre al Señor. Si tú conoces a alguien, y por eso nosotros tenemos el ministerio de misiones, hermano, porque lo hacemos de esa manera. Pero como ustedes saben, cada domingo oramos por los que están en misiones. Aparte de entregarles una ofrenda, lo hacemos de esta manera. Honra al Señor con tus bienes, con los primicias de tus frutos, y el Señor llenará tus graneros y tus lagares. Habrá abundancia de mosto. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a entregar esto al Señor. Padre, entregamos este tiempo, Señor, y no abundamos más en este asunto, pero te pido por todos y cada uno de aquellos que sirven, Señor, como siervos en la obra. Señor Santo, por todos aquellos que llevan la palabra, que recogen las almas, que trillan, que trabajan, que están en enseñanza y en predicación. Mayormente por ellos te pido, Señor,
para que su fe no decaiga y sean, Señor, levantados. Te pido por todos aquellos, Señor, a los cuales ellos sirven, para que ellos también entreguen oración, participación, reconocimiento. Y no los dejen, Señor, no los dejen solos. Padre, sella esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.